El libro de los Salmos nos anuncian plenamente la venida del Señor, pero son sus funciones, sus acciones, las que revelan justamente el carácter que Él tiene y el tipo de relación que quiere establecer con nosotros. Además, también llegamos a conocer cuáles son sus funciones y sus acciones en el momento en el trono celestial. Con todo esto en mente, comencemos con nuestro estudio del libro de los Salmos. Hola, bienvenidos a este momento de estudio de la lección de Escuela Sabática. Hola Heriberto. Hola Pedro. Nuevamente nos encontramos. Una vez más, estamos aquí. Gracias a Dios y gracias también a nuestros amigos que nos están acompañando en esta ocasión. ¿Qué tal si empezamos con una oración? Claro, es que sí. Oremos. Padre nuestro, gracias Señor por darnos otra oportunidad más de estar aquí, de poder estudiar la lección y de tu misericordia. Ayúdanos a entender lo que significa para nuestras vidas. Ayuda a nuestros oyentes para que ellos también la practiquen en sus vidas y que nos reflejemos cada vez más a ti. Gracias, Señor. Te damos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y llegamos a la lección número 9. Dice, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y esta es una expresión bastante conocida del momento en que el Señor Jesús entra justamente a Jerusalén montado en un burrito, ¿no? Como lo hacían usualmente los reyes cuando llegaban a Jerusalén también. Y quiero leer del libro de Marcos, el capítulo 11, los versículos 9 y 10. Leo de la versión Reina Valera 1960. Y los que iban delante y los que venían detrás, dando voces, diciendo, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosanna en las alturas. Es interesante esto, ¿no? La realidad de la existencia de Jesús anunciada en el libro de los Salmos muchos siglos antes de la venida del Señor, ¿no? Pero no solamente el anuncio de su venida, ¿no? También otras cosas muy particulares, ¿no? Su divinidad, su ministerio, su identidad como el buen pastor, por ejemplo, ¿no? Su celo por el templo incluso, la traición que iba a recibir, su sacrificio, la muerte en la cruz, la resurrección, la ascensión, el sacerdocio que realiza, ¿no? Su realeza, o sea, su aspecto de rey, los detalles en todo respecto a todo esto también son las cosas que justamente el libro de Salmos nos revelan. Ahora, quiero leer justamente de Salmos el capítulo 78, los versículos 52 y 53. Y quiero leer esto de la versión Palabra de Dios para Todos. Entonces él guió a Israel como un pastor. Llevó a su pueblo por el desierto como a un rebaño de ovejas. Él guió a su pueblo con seguridad para que no tuvieran nada que temer. Es interesante que ya en estos versículos se utiliza la imagen del pastor, ¿no? Obviamente el salmo más conocido es el Salmo del Pastor, justamente el Salmo 23, que es el Salmo del Pastor, y que nos habla precisamente de las funciones, cómo es que el pastor guía a sus ovejas, ¿no? Pero también hay otros versículos como este, en el Salmos también, como este, que hablan justamente de que el Señor actúa sobre su pueblo, sobre sus hijos, como un pastor, ¿no? Ahora, es interesante poder notar esta parte, Heriberto, porque, digamos, esta imagen, esta figura que se utiliza de un pastor, nos revela ciertos aspectos muy interesantes. Por ejemplo, ¿no? Tal vez qué aspectos, por ejemplo, del carácter de Dios es que nosotros podemos encontrar a través de la imagen del buen pastor, ¿no? O sea, ¿qué nos dice de cómo es Dios, la imagen que Él mismo propone de ser el buen pastor, ¿no?
Bueno, podemos ver que si nosotros conocemos algo de los pastores, es de Ajá. que ellos cuidan de sus ovejas. Ok, O sea, ellos están dispuestos aún a morir por ellas. ok. Ah, podemos decir que ellos están siempre atentos, cuidando de que nada les pase, de que nada les ocurra, de que un animal salvaje no se las lleve. Claro, O claro. sea, es un cuidado, podemos decir, especial, porque las ovejas por sí son por naturaleza muy torpes, Ok, ¿verdad? ok, ya. Sabemos que si no tienen ese cuidado, ellas se riegan, se pierden, se van por cualquier Ajá. lugar. Y eso nos aplica a nosotros de la misma manera. Nosotros sin el cuidado del pastor, nos vamos por nuestros propios caminos, Así nos es. vamos y hacemos nuestros propios deseos hasta que nos perdemos. Así es, así es. Es interesante esto, ¿no? O sea, lo que mencionaba respecto al tema de las ovejas, digamos, como seres que a veces son un poco torpes, ¿no? Y bueno, en parte, claro, hay cierta razón para ello, ¿no? Por ejemplo, yo no sabía muy bien, pero, por ejemplo, cuando alguna oveja se cae de espaldas, ¿no? Sobre el lomo y con las patas hacia arriba, no puede incorporarse. O sea, necesita de alguien que la mueva o que la levante para poder incorporarse nuevamente y poder caminar, ¿no? O sea, no tiene esa capacidad, esa habilidad para darse la vuelta como cualquier otro animalito y pararse nuevamente, ¿no? O sea, estos no pueden, ¿no? Su sentido de orientación a veces tampoco no es el mejor, o sea, pueden extraviarse con más facilidad, o sea, se pierden, ¿no? Entonces, hay algunas cosas allí que hacen esta figura. Ahora, con respecto a la figura del buen pastor, o sea, porque Jesús señala muchas veces en sus escritos incluso, ¿no? Esta figura de que Él es el buen pastor. Y Él hace una, digamos, una separación, deslinda una relación con el pastor que es asalariado, ¿no? O sea, al que le pagan para que cuide las ovejas. O sea, dice, a él no le importa. O sea, puede venir un animal y los deja. Huye, viene un animal salvaje, huye y los deja, ¿no? Ahora, estamos hablando dentro de un contexto típico de lo que significa el pastoreo en el Medio Oriente en la época antigua, ¿no? En la época de Jesús. O sea, estas características eran muy reales, eran precisas y muy conocidas dentro de la, digamos, de la cosmovisión israelita, hebrea, ¿no? Era mucho eso, ¿no? Entonces, esa situación deja ver justamente el hecho de que, en primer lugar, ese aspecto de denominarse el buen pastor, Jesús mismo, da una indicación de un amor incondicional por las personas, ¿no? O sea, el pastor tiene un cuidado incondicional, puede arriesgar la vida, como mencionaba, ¿no? Puede arriesgar la vida, o sea, lo que hacía David, por ejemplo, ¿no? Decía, yo me he peleado con osos, con leones, o sea, y les he arranchado de las fauces, de las garras también a los animales salvajes, o sea, las ovejas, justamente para protegerlas, arriesgándose también, ¿no? Entonces, esa condición implica amor incondicional. Eso es lo que en primer lugar aparece aquí, ¿no? Que el Señor manifiesta amor incondicional por sus criaturas, ¿no? Siendo Él el Así buen es. pastor. Ahora, teniendo nuevamente en mente, ¿no?, esta gráfica del buen pastor, ¿qué nos dice esta imagen de la conexión personal que el Señor quiere tener con sus criaturas? O sea, ¿qué tipo de vínculo uno puede encontrar en esta figura del buen pastor, ¿no? Wow. Y yo creo que es como se muestra cómo es que pone a las ovejas y a Jesús como pastor. Ah, sabemos que Jesús, como pastor, él conoce a cada una de sus ovejas. Ajá. Yo me imagino que él inmediatamente, simplemente al mirar, sabía si le faltaba una, Ujú. así como habla de la que se perdió. Claro. Ah, o sea, él tenía una relación íntima con sus ovejas, Así así es. como la relación quiere tener con nosotros. Si nosotros nos ponemos en lugar de las ovejas, Claro. porque eso es lo que significa, ah,
Dios nos conoce a nosotros como más que nosotros nos conocemos a nosotros mismos, Claro, claro. porque nos creó. Así es que nosotros podemos confiarle a Él, porque si lo conocemos como nuestro pastor, entonces sabemos que no nos va, no tiene intento de perdernos, intento de hacernos daño, Claro. porque conocemos que Él nos cuida, reconocemos que Él está para apoyarnos, para guiarnos, así como guía las ovejas. Y eso es lo que a veces nosotros no estamos bien entonados en recibir esos mensajes, porque el pastor sabe lo que va a pasar si nosotros nos vamos por un camino. Nosotros a veces no vemos, y a veces porque no tenemos esa conexión con el pastor, Jesús, nos perdemos. Claro. Y nos vamos por otro camino que no debemos de ir. Sobre todo eso, ¿no? ¿Verdad? Sobre todo eso. Pero acá es interesante esta parte, ¿no? Lo que estabas mencionando, Heriberto. O sea, el asunto de que el Señor nos conoce, ¿no? Y nos conoce íntimamente, o sea, nos conoce profundamente. Ahora, nos conoce de manera individual también. O sea, no, digamos, nos conoce como parte de una masa, ¿no? De un grupo humano, ¿no? No, sino que te conoce a ti de manera individual, ¿no? Por tu nombre, sabe específicamente quién eres. Como dice también el salmista, o sea, te conoce desde antes de haber nacido, o sea, desde cuando te estabas formando en el vientre de tu madre, o sea, te conoce desde allí, ¿no? Te conoce desde antes de ello, o sea, ya tenía planes para ti también, o sea, ese aspecto es el que se manifiesta en esta figura, en esta forma de expresión de ser el buen pastor, ¿no? O sea, este pastor expresa, desea tener una relación cercana contigo, ¿no? Te conoce íntimamente, te entiende, quiere ayudarte, quiere guiarte, ¿no? Quiere estar cerca de ti, protegerte, ¿no? Cuidarte. O sea, esa es la figura, ¿no? La figura del buen pastor, ¿ya? Nos quiere expresar que somos valiosos para Él, ¿no? O sea, esto es muy importante porque justamente esto le da un sentido distinto también a nuestras vidas. El hecho de reconocer que para Dios somos valiosos de manera individual, cada uno de nosotros. ¿Ok? Ahora, en nuestra vida práctica, ¿no? En nuestra vida diaria, ¿no? ¿Cuál debería ser mi actitud para que Jesús sea mi buen pastor? O sea, ¿cómo permitirle a Jesús ser mi buen pastor, ¿no? Estaba mirando mientras manejaba hoy, mi esposa me enseñó un video de un perrito. Lo que lo hacía triste es que este perrito no podía oír. Oh, okay. O sea, no sabía si le estaban llamando, no sabía si... No tenía otro amigo porque no sabía. Okay. O sea, era triste la situación. Y eso mismo ocurre con nosotros, porque si no escuchamos, podemos escuchar la voz de Dios, porque todas las ovejas conocen la voz del pastor. Claro. Y él simplemente podía decir una palabra y ellos sabían dónde estaba el pastor y qué es lo que quería el pastor. Así es. Nosotros, como en la misma situación, si nosotros no desarrollamos esa actitud de poder conocer la voz, vamos a estar como el perrito también, ¿verdad? Claro, extraviados. No tener esa capacidad, esa posibilidad de oír la voz del Señor, o sea, de no reconocerlo, ¿no? ¿Ok? Digamos, tal vez esta parte, ¿cómo la podemos ejercitar? ¿Cómo la podemos desarrollar? O sea, este aspecto de poder, de llegar a oír, ¿no? La palabra del Señor. Porque la voz del Señor siempre está expresada para nosotros, o sea, siempre está emitida, ¿no? Siempre el Señor nos llama, siempre el Señor se acerca a nosotros, ¿no? ¿Cómo poder llegar a escuchar su voz, su palabra, ¿no? ¿Cómo poder tener esa disposición y esa posibilidad de escucharle, oírle, atenderle y aceptarle, ¿no? Obedecerle? Exacto. ¿Qué paso debemos dar para eso, ¿no? Esa es la parte importante, tal vez, ¿no? Una de las cosas que hemos estado estudiando y lo que estamos tratando de aprender más este año es de la oración. Y sabemos que es como nosotros nos comunicamos con Él. Así es. Y es interesante porque
la oración funciona, Pedro, Claro, y es real. claro. No vamos a decir que nosotros podemos escuchar la voz como ustedes me escuchan o como tú me escuchas. Dios se comunica a través de su palabra. Claro, Muchas veces, no que Él no pueda comunicarse física, verbalmente con nosotros, Él lo puede hacer y lo ha hecho. claro. Sabemos que Samuel fue el que le escuchó la voz, Sí, ¿verdad? sí, sí. Mientras él dormía, escuchó la voz y sabía. O sea, él tenía una relación con Dios tal que podía reconocer la voz que le estaba hablando a él. O sea, nosotros podemos desarrollar esa habilidad a través de la oración, pero a través de la lectura de su palabra. ¿Verdad? Todo ello tiene que ver con lo que estábamos mencionando la semana anterior también, ¿no? Con esta parte del conocimiento, del poder reconocer realmente quién es Dios, ¿ok? Poder aceptarlo, creerle a Él, ¿no? O sea, que la imagen, la idea, el concepto que llego a tener de Dios pueda ser cada vez mejor, y eso me va a permitir desarrollar confianza, ¿no? La Exacto. confianza, ¿ok? Pero esto es una decisión propia y es una decisión diaria y es una acción diaria también el querer buscarlo, ¿no? El querer, digamos, tratar de encontrarlo, de conocerlo más, ¿no? Creo que esto es algo que cada uno de nosotros tiene la libertad, la posibilidad de desarrollar esto, ¿no? El escuchar la palabra de Dios en realidad tiene que ver con una decisión personal, ¿no? O sea, el hecho de poder querer conocerlo, querer encontrarlo, querer oírlo y aceptarlo, obviamente. Esto, digamos, es algo que va a cambiar definitivamente nuestras vidas. Ahora, quiero leer de Salmos también el capítulo 132, los versículos 10 al 12. Leo de la Nueva Versión Internacional. Por amor a David, tu siervo, no des la espalda a tu ungido. El Señor ha hecho a David un firme juramento que no revocará. A uno de tus propios descendientes lo pondré en tu trono. Si tus hijos cumplen con mi pacto y con los mandatos que les enseñaré, también sus descendientes te sucederán en el trono para siempre. Esta es una promesa que el Señor le hace a David, ¿no? Ese pacto davínico, ¿no? Así es. Pero, ¿cuál es ese pacto? ¿En qué consistía o por lo menos de qué se trataba, ¿no? Digamos, la promesa que Dios le había hecho a David, ¿no? Sí, él había prometido que el Salvador en sí iba a venir de su descendencia de David. Ajá. Así es que es una promesa en la cual todo ser, principalmente cada israelita, hubiese deseado ese privilegio. Claro, ¿verdad? claro, definitivamente. O sea, esa promesa de que, digamos, dentro del linaje humano iba a venir aquel cuyo reino iba a permanecer para siempre, ¿no? O sea, aquel rey de reyes cuya vida iba a ser eterna y que iba a establecer un reino eterno, ¿no? O sea, esa era la promesa que el Señor le había hecho a David justamente. Ahora, pero había una cosa, digamos, dentro de la historia del pueblo de Israel, ocurrió algo, ¿no? Algunas cosas que pusieron en peligro, ¿no? El pacto davídico, ¿no? ¿De qué forma ese pacto corrió riesgo, digamos, de no hacerse realidad? ¿Ah? Bueno, primeramente, solamente me puse a pensar, Pedro, esta promesa, este pacto, era de que el Hijo de Dios iba a nacer como humano y se lo prometió a David a través de su descendencia. Eso es algo que no podemos ni siquiera comprender. Claro. Y eso hubiese sido suficiente para que toda la descendencia de David viviera de acuerdo a los estatutos, Claro. que tuviera cuidado de no pecar, de obedecer todo lo que le dice, porque en realidad el Salmo es lo que está diciendo. Dice, si tus hijos cumplen con mi pacto y con los mandatos que les enseñaré. O sea, era condicional. También, claro. ¿Verdad? Obviamente. O sea, por eso eso es lo que quisiste decir, con el peligro Claro. que causó, principalmente porque David también pecó. También, claro. Y muchos de sus descendientes pecaron. O sea, ahí estuvo el peligro de que
si no estaban cumpliendo, entonces no se iba a cumplir también la promesa. Claro. ¿Verdad? Muchos de los reyes, líderes, ¿no? Descendientes de David, incurrieron en malos pasos, en malas acciones. Y no solo ellos, o sea, también arrastraron incluso al pueblo a un camino desviado, ¿no? Ahora, definitivamente esto ponía en riesgo la venida del Mesías. Es interesante esta parte, Heriberto, porque debemos recordar que muchos de estos reyes incluso fueron en algún momento depuestos o llevados al exilio, sacados del lugar, sus hijos fueron ejecutados. O sea, había una suerte de la posibilidad de que incluso se pierda la descendencia de alguno de ellos, ¿no? O sea, recordamos al niño rey, ¿no? Que lo rescataron, o sea, lo tuvieron ahí escondido hasta los 8 años de edad, porque la abuela mandó matar a todos los nietos, o sea, fue el único que quedó, ¿no? Era el descendiente, era uno de los descendientes. Pero, o sea, esta situación, digamos, se estuvo dando dentro de una esfera en la cual ocurría la presencia del mal, o sea, justamente para procurar evitar de que al final se cumpla esta posibilidad de la llegada del Salvador, del Hijo de Dios, que iba a hacerse humano dentro de este linaje, dentro de esta descendencia. Así es. Sin embargo, nosotros sabemos que al final la promesa se cumplió, o sea, la promesa se cumple y que el Señor Jesucristo justamente vino a este mundo para convertirse en ese Rey eterno también. ¿Ok? Ahora, quiero leer otra cosa más, porque hay otros aspectos muy interesantes de todo también lo que nos menciona el libro de los Salmos. Y los Salmos tienen mucha relación con algunos libros en el Nuevo Testamento, porque justamente lo toman como referencia también para poder desarrollar algunos temas teológicos muy interesantes. Hebreos capítulo 7, versículos 20 al 25. Leo de la Nueva Versión Internacional esto. Y no fue sin juramento. Los otros sacerdotes llegaron a hacerlo sin juramento, mientras que éste llegó a hacerlo con el juramento de aquel que le dijo: el Señor ha jurado y no cambiará de parecer. Tú eres sacerdote para siempre. Por tanto, Jesús ha llegado a ser el que garantiza un pacto superior. Ahora bien, a los sacerdotes la muerte les impedía seguir ejerciendo sus funciones. Y por eso hemos tenido muchos de ellos. Pero como Jesús permanece para siempre, su sacerdocio es imperecedero. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Un sacerdocio completo, no un sacerdocio pleno, un sacerdocio que no termina, ¿no? Que no acaba, o sea, sigue y sigue permanentemente. Pero es interesante, fíjate que dentro de lo que significa el sacerdocio de Jesús, nosotros podemos encontrar diferentes implicaciones que manifiestan el hecho de que en Jesús encontramos un sacerdocio superior. ¿Ok? Ahora, en el Antiguo Testamento existían 3 títulos que, digamos, o funciones que denotaban rangos o posiciones, un estatus dentro de la sociedad hebrea, ¿no? ¿Ok? Uno era el profeta, el otro era el sacerdote y el otro era el rey. O sea, eran 3 figuras, digamos, que denotaban un rango, como digo, los rangos más elevados, ¿sí? El estatus más alto era justamente estos, ¿no? Las de profeta, sacerdote y rey. Ahora, es interesante de que estos 3 elementos, estas 3 figuras de autoridad, de rango, se concentran en Jesús. Jesús es tanto profeta como también es sacerdote y es rey. ¿Okay? Y eso le da, digamos, una condición muy particular, ¿no? En algún momento, dentro de los Salmos, se menciona la aparición de un personaje que aparece en la época de Abraham, que es Melquisedec. Este personaje era sacerdote y al mismo tiempo era rey también. Era rey de Salem, que era Jerusalén en realidad, ¿no? Era rey de Jerusalén.
y era, como dije, sacerdote también al mismo tiempo. No se da, digamos, una figura, una explicación de su aparición, cuál es su origen y todo ello, sino sencillamente aparece, ¿no? Aparece. Y al final tampoco no se sabe hacia dónde va, porque tampoco se le vuelve a mencionar, o sea, desaparece, ¿no? ¿Ok? Es alguien que sencillamente, como decimos, de cierta manera es un tipo de la figura de Jesús también, ¿ok? Siendo él mismo sacerdote y siendo rey. Ahora, es interesante de que, fíjate, Heriberto, que estando Abraham frente a este rey y sacerdote, le entrega los diezmos, ¿ok? Como una figura de la autoridad superior que tiene este personaje, o sea, Melquisedec, o sea, está ahí, tiene una figura superior. Pero fíjate, es interesante que Pablo incluso menciona que a través de Abraham, incluso el mismo Leví, a Aarón incluso y Leví, los levitas, estaban dando este diezmo también a este personaje. O sea, este personaje era un personaje que representaba un sacerdocio superior todavía. Es por esa razón de que se presenta también a Jesús dentro de esta figura de un sacerdocio distinto, superior al sacerdocio levítica, al sacerdocio de Aarón mismo, ¿ok? Es esa figura, ¿no? Ahora, en esta figura también de conjugar tanto la aparición de Jesús como profeta, como sacerdote y como rey, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? O sea, ¿qué importancia tiene para nosotros hoy, como hijos de Dios, que Cristo Jesús sea al mismo tiempo sacerdote y sea rey también? Wow. Bueno, podemos decir que así como Jesús fue todo en Él mismo, Él también nos llama a nosotros a ser de la misma forma sacerdotes, para que su pueblo sea separado, sea santo. Y eso implica mucho, Pedro, porque a veces, especialmente hoy en nuestros días, empezamos a introducir cosas diferentes. Claro. A la adoración, los cultos, a cosas que Dios no aprueba, porque queremos ser igual que el mundo. Así es. Pero Él nos llama a ser separados, a ser gente especial. Real sacerdocio. Real sacerdocio. ¿No? Eso es muy importante. Y yo creo que cuando nosotros nos damos cuenta lo que significa ese título, es cualquier cosa que a nosotros nos trae más, puedo decir, un título más grande o más importante, eso quiere decir que nosotros tenemos más responsabilidad. Y eso es lo que a veces se nos olvida, la responsabilidad tan grande que tenemos bajo ese título que Dios nos ha dado. Ok. Principalmente con nuestra familia, claro, ¿verdad? Claro. Porque si ellos nos miran a nosotros como lo que en realidad lo que Dios quiere que nosotros seamos, real sacerdocio, nuestra actitud debería de cambiar totalmente. Porque ahora nosotros representamos a alguien superior y es grande la responsabilidad para nuestra esposa, para nuestros hijos, que nosotros podamos representar ese título con honor. Claro, ¿verdad? Claro. Y esto me llevaba justamente a tener esta pregunta también, o sea, ¿cuál es el significado, ¿no? ¿Cuál es la importancia en nuestras vidas de llegar a ser rey y sacerdotes? O sea, ¿cuál es el significado, digamos, o cuál es el sentido, la importancia de llegar a ser rey y sacerdote por medio de Cristo, ¿no? Es lo que estabas comentando ahorita. O sea, primero este aspecto de que en Cristo encontramos un modelo de una figura de un sacerdocio superior al levítico, o sea, definitivamente. Pero algo más todavía que menciona ahí el pasaje en los Salmos, ¿no? Los sacerdotes levitas o los sacerdotes humanos morían, ¿no? Y entonces tenían que reemplazarse uno a otro, o sea, había uno tras otro, tras otro. O sea, en el caso de Jesús no ocurre eso.
Y nosotros recibimos ese encargo de sacerdocio por medio de Jesús. O sea, una figura justamente de un sacerdocio que no es reemplazado, no es cambiado, ¿no? O sea, que permanece, que se mantiene. Así es. ¿Ok? Por medio de Jesús, justamente, nosotros somos invitados a poder participar de esa misma función. Así es. Eso es uno. Lo otro es de que a través justamente de Jesús tenemos un acceso directo al trono celestial. O sea, porque al ser nosotros también llamados real sacerdocio, o sea, reyes y sacerdotes por Jesús, tenemos, como dice aquí, el acceso directo al delante del trono de Dios, ¿no? Porque justamente es Él quien nos está representando también a nosotros en ese lugar, en Así ese es. punto. Sí, Pedro, quería añadir porque en un tiempo, sabemos en la Edad Media, en la Edad Oscura, hubo una separación. Alguien protestó porque no se tomó en cuenta esto, Así es. porque no creían que Dios era el rey, era el gran sacerdote, que Él había hecho todo. Sí. Se suplementó su sacerdocio por otros hombres, Claro, para hacer la obra que le pertenece a Dios. así es. Y por eso es que surgió el protestantismo. Claro, ¿verdad? también, claro, lógico. O sea, digamos, supongo te estás refiriendo a la iglesia tradicional que obviamente dispuso de personas que sirvan ante la opinión de la gente como mediadores, ¿no? Exacto. Entre la gente y Dios. O sea, cuando en realidad, digamos, la expresión de Dios nunca fue de que existiera otro mediador más que Cristo. O sea, directamente el ser humano Exacto. debería llegar al Señor, ¿no? Esto es muy importante, obviamente, ¿no? Ahora, ¿por qué será importante conocer y creer esta bendición de la promesa que el Señor nos entrega? O sea, ¿qué diferencia hace, ¿no? Aceptar hoy que nosotros somos reyes y sacerdotes del Dios Altísimo, ¿no? Quiero leer del libro de Efesios, el capítulo 2, los versículos 4 al 6, de la Nueva Versión Internacional. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Fíjate, es interesante esto, Heriberto, porque nuestra realidad física es limitada. O sea, nuestra realidad física nos dice que un día vamos a dejar de respirar y de existir, ¿no? O sea, un día nos vamos a morir. ¿Ok? En cambio, nuestra realidad espiritual nos dice que el mayor problema que tenemos hoy es que posiblemente estemos respirando, estemos caminando, hablando, pero que espiritualmente podemos estar muertos. ¿Ok? Esa es una situación muy real, ¿no? Y esa parte es lo que ocurrió con nuestros primeros padres, ¿no? O sea, cuando el Señor les dijo, ¿no? No comerás del fruto porque el día que comas de él ciertamente morirás. Ok, pero no murió físicamente, pero murió espiritualmente. O sea, Bueno, eventualmente murió. Exacto, o sea, ineludiblemente esa condición de muerte espiritual te lleva de todas maneras a sufrir la muerte física. O sea, esa parte es un elemento, digamos, que a veces nosotros no ubicamos bien, ¿no? Ahora, por eso es que nuestra realidad espiritual determina lo que es nuestra realidad física. O sea, en otras palabras, la realidad física es la materialización de nuestra realidad espiritual. Así es. ¿Ok? Es por eso que hoy el Señor por medio de Cristo Jesús, nos da esa posibilidad y ya el beneficio de lo que conocemos como la vida eterna. Y es justamente a través de reconocer de que somos llamados por Él para compartir con Él esa función de ser reyes y sacerdotes. Hoy que el Señor nos entrega justamente esa posibilidad. Mira, considerando estos aspectos, lo que acabamos de mencionar ahorita, ¿cuál crees tú que debería ser
la mayor necesidad del ser humano? O sea, ¿cuál es o debería ser la mayor esperanza y necesidad que el ser humano debería aspirar, ¿no? Wow. Bueno, la respuesta está ahí mismo, porque dice que si nosotros estamos muertos en pecado, nuestra única esperanza es cómo yo puedo entonces no morir en mis pecados. Ajá. Y la única solución es creer en el sacrificio que Dios hizo en el Calvario. Creer que Él murió por mí. Y como yo creo que Él muere por mí, entonces doy el siguiente paso, que es morir a mis pecados, ser bautizado y vivir una vida de acuerdo a lo que Dios escribió, cómo debemos comportarnos como hijos, como sacerdotes de Dios. Claro, claro. Quiero leer, mira, de la conversación de Jesús con Nicodemo. Juan capítulo 3, versículos 3 y luego versículo 6. Dice esto: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Versión Reina Valera 1960. Esto justamente representa un nuevo nacimiento, ¿no? Esa necesidad del ser humano de poder nacer de nuevo, de poder ser una nueva criatura. Todo esto es posible en la medida en que le permitamos al Señor ingresar en nuestras vidas, relacionarnos con Él, estar más cerca de Él. Porque acá hay algo interesante, Heriberto, y es que el Señor no anuncia el hecho de una vida eterna como un evento que ocurrirá en el futuro. Él nos entrega hoy también esa vida eterna. Así es. Y Él lo expresa justamente en qué significa o qué cosa es la vida eterna. Y la vida eterna tiene que ver con el conocimiento de una persona. Conocer a alguien, ¿sí? Así es. Conocer y relacionarnos con una persona. Juan capítulo 17, versículo 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y eso es algo que debemos o podemos experimentar, vivir, disfrutar hoy también nosotros. Así es. Y solamente para añadir algo, Pedro, sabemos que hoy en día el mundo cree que en realidad no hay vida eterna. O sea, ellos viven al día. Y porque no creen en una vida eterna, ellos creen que deben de hacer lo más que ellos puedan hacer en esta vida, porque a final de cuentas no hay otra vida, o quizá tenga la errónea noción de que van a tener otra oportunidad después. Cuando la Biblia solo enseña que solamente se le ha dejado al hombre que viva una sola vez. Así y es. Después de eso, que el juicio venga. Así es, así es. Gracias a Dios que el Señor nos permite poder encontrar esta esperanza, ¿no? Y esta seguridad de que en sus manos encontramos esta oportunidad de que hoy, en el presente, nuestras vidas pueden disfrutar y alcanzar esa experiencia de la vida eterna. Así es. Amén. Amén. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal si oramos, Heriberto? Claro que sí. Para terminar este momento. ¿Qué vamos a orar, amigos? Te agradecemos, Señor, por tu infinito amor. Gracias por ser tú el ser que nos permite encontrar esa posibilidad de redención. Gracias por tu sacrificio por nosotros, por el llamado también que nos haces para ser partícipes de tu gloria, para ser partícipes, Señor, de tu reinado y tu sacerdocio. Y gracias, Señor, porque a través del conocimiento de Cristo Jesús y de nuestro Dios, experimentamos también esa maravillosa posibilidad de la vida eterna que se hace realidad hoy en nuestras vidas. Gracias por ello, Señor. Bendícenos a cada uno de nosotros con esa experiencia también, y también a nuestros amigos que nos acompañan hoy. Te lo pedimos por Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Nos vemos entonces la próxima semana, Heriberto. Claro que sí. Sí. Estaremos con el Muy favor bien. de Dios. Con el favor de Dios. Nos vemos también la próxima semana, amigos. Hasta luego.